Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889. Nació en Braunau am Main, un pueblito en Austria-Hungría. Su papá, Alois Hitler, trabajaba como oficial de aduanas y su mamá era Clara Polzl. La familia se mudó varias veces cuando Adolf era chiquito y Hitler no se llevaba bien con su papá, que era muy autoritario. Alois era muchas veces estricto y exigente, y estos problemas en la familia y las mudanzas constantes marcaron sus primeros años. En sus primeros años de colegio, no demostró ser un estudiante muy bueno, y muchas veces se portaba rebelde con los estudios formales. Hitler era mucho más cercano a su mamá, Clara. Su muerte por cáncer de mama en diciembre de 1907 fue un golpe terrible, porque Adolf solo tenía 18 años en ese momento. Hitler se mudó a Viena, con el sueño de ser un gran artista. Postuló a la importante Academia de Bellas Artes de Viena, pero no lo aceptaron. Volvió a postular al año siguiente, en 1908, pero otra vez lo rechazaron. Parece que los que lo evaluaron dijeron que sus dibujos de personas no eran suficientemente buenos y le sugirieron que quizás le iría mejor en arquitectura. Este fracaso repetido fue una gran decepción para el joven Hitler, que sentía que los académicos no valoraban su talento para el arte, y esto le generó resentimiento. Después de que no lo aceptaran, Hitler pasó varios años en Viena, viviendo sin un rumbo claro y con mucha pobreza. Vivió por temporadas en albergues para gente sin casa y en hostales para hombres, y para ganar un poquito de plata, pintaba acuarelas y postales, muchas veces de lugares y edificios famosos de Viena, y fue en Viena donde conoció diferentes ideas políticas radicales. En la ciudad había un ambiente de mucho nacionalismo y antisemitismo, ideas que fueron muy importantes para formar su manera de ver el mundo y sus prejuicios extremos más adelante. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Adolf Hitler vivía en Múnich, Alemania. Aunque era ciudadano austriaco, se ofreció con mucho entusiasmo para servir en el ejército bávaro. Para él, la guerra era una gran oportunidad y una forma de escapar de su vida civil sin rumbo. Esto le dio un sentido a su vida y un sentimiento de pertenencia que antes no tenía. Antes había evitado hacer el servicio militar obligatorio en Austria, pero la causa de Alemania pareció despertar en él un nacionalismo muy fuerte, y estaba ansioso por participar en la guerra por la nación alemana. Demostró ser un soldado valiente, y lo condecoraron por su valor, recibiendo la Cruz de Hierro de segunda clase en 1914. Más tarde, le dieron la Cruz de Hierro de primera clase en 1918, un honor poco común para un soldado de su rango. Fue herido 2 veces mientras servía, una herida de metralla en la pierna en 1916 y quedó temporalmente ciego por un ataque con gas mostaza en octubre de 1918. La derrota de Alemania en noviembre de 1918 fue un golpe muy fuerte para Hitler. Este sentimiento de traición y humillación lo amargó mucho y alimentó sus crecientes ganas de entrar en la política. Después de la guerra, se quedó un tiempo en el ejército y le encargaron trabajar como agente de inteligencia en Múnich, vigilando a los grupos políticos que recién empezaban. En este trabajo de inteligencia, Hitler conoció el Partido Obrero Alemán, o DAP, en 1919. Al principio lo mandaron a observar a este pequeño grupo nacionalista, pero pronto le gustaron sus ideas y se unió oficialmente al partido en septiembre de 1919. Rápidamente se notó que era muy bueno para hablar en público y subió muy rápido dentro del partido. En 1920, el partido cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, y para 1921, Hitler ya era su líder indiscutible, su Führer. Su primer intento de tomar el poder, el putsch de la cervecería en Múnich en 1923, fracasó, pero lo metieron preso y usó ese tiempo para escribir Mi lucha, donde explicaba sus ideas políticas. Después de que lo soltaron antes de tiempo de la prisión de Landsberg, Hitler se dedicó a reconstruir el partido nazi, cambiando su plan para llegar al poder, usando las leyes en vez de una revolución. La República de Weimar tuvo problemas económicos muy serios a finales de los años 20 y principios de los 30. La Gran Depresión causó mucho desempleo y un gran descontento social en Alemania. Este ambiente de desesperación fue perfecto para la propaganda del partido nazi, ya que Hitler prometía devolverle a Alemania su orgullo nacional y su estabilidad económica.
Ofrecía soluciones simples y culpaba principalmente a los judíos y a los comunistas por los problemas del país. El 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler como canciller de Alemania. Una vez en el cargo, Hitler actuó rápido para asegurar su poder y deshacer las instituciones democráticas. El incendio del Reichstag, en febrero de 1933, del que culparon a los comunistas, sirvió de excusa y convenció a Hindenburg para que firmara un decreto de emergencia que suspendía los derechos básicos de las personas. La ley habilitante, aprobada en marzo de 1933, le dio a Hitler poderes de dictador por 4 años. Los otros partidos políticos fueron prohibidos o forzados a desaparecer, y Alemania se convirtió rápidamente en un estado totalitario con un solo partido, controlado por los nazis. El régimen nazi puso en marcha una serie de políticas radicales y muy duras, con el antisemitismo como una idea central de su ideología. Las leyes de Nuremberg, creadas en 1935, quitaron a los judíos alemanes su ciudadanía y sus derechos civiles. Los judíos sufrieron persecución, discriminación y violencia de forma sistemática. Sus negocios fueron boicoteados y arianizados, y las sinagogas y propiedades judías fueron destruidas durante el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos en noviembre de 1938. El régimen promovía una ideología de pureza racial y la superioridad aria, y atacaba a otros grupos que consideraba inferiores o no deseados, como los gitanos, las personas con discapacidad, los homosexuales y los que no estaban de acuerdo con su política. El gobierno de Hitler también tuvo una política exterior agresiva, con el objetivo de anular el Tratado de Versalles y conseguir Lebensraum, o espacio vital, para el pueblo alemán en Europa del Este. Alemania empezó un enorme programa para rearmarse, sin hacer caso a las restricciones del tratado, y en 1936 las tropas alemanas volvieron a ocupar Renania, que era una zona desmilitarizada. Austria fue unida al Reich en el Anschluss de marzo de 1938, y más tarde ese año, la región de los Sudetes de Checoslovaquia fue entregada a Alemania después del Acuerdo de Múnich. Al principio, Gran Bretaña y Francia respondieron a estas expansiones con políticas de apaciguamiento. Pero la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 finalmente provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros años de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una serie de victorias militares sorprendentes para la Alemania nazi. Las fuerzas alemanas, usando tácticas de Blitzkrieg o guerra relámpago, invadieron rápidamente Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos. En 1940, gran parte de Europa continental estaba bajo ocupación o influencia alemana. No poder derrotar a Gran Bretaña en la campaña aérea conocida como la Batalla de Inglaterra fue un gran revés. Luego, en junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión masiva de la Unión Soviética, abriendo un frente oriental enorme y muy cruel que al final consumiría muchísimos recursos alemanes. La entrada de Estados Unidos a la guerra en diciembre de 1941, después del ataque japonés a Pearl Harbor, cambió aún más el balance de poder mundial en contra del eje. El poder industrial y la cantidad de soldados de los aliados empezaron a superar a Alemania. La batalla de Stalingrado en el invierno de 1942 a 43 fue un momento clave en el frente oriental, ya que las fuerzas soviéticas le causaron una derrota terrible al Sexto Ejército alemán. Las fuerzas aliadas también desembarcaron en el norte de África, Italia y finalmente en Normandía en junio de 1944. Además, las campañas de bombardeo de los aliados destruyeron sistemáticamente las ciudades y la capacidad industrial alemanas. Hitler se metía cada vez más en las decisiones militares, muchas veces con resultados desastrosos. Mientras los ejércitos aliados avanzaban tanto desde el este como desde el oeste, el régimen nazi empezó a derrumbarse. Para abril de 1945, las fuerzas soviéticas estaban luchando para entrar en Berlín, y Hitler se retiró a su búnker subterráneo, el Führerbunker, debajo de la Cancillería del Reich. En sus últimos días, seguía delirando, dando órdenes a ejércitos que no existían. Se casó con su compañera de mucho tiempo, Eva Braun, en una ceremonia corta en el búnker, y dictó su último testamento y declaración política, culpando de la guerra a la judería internacional.
El 30 de abril de 1945, con el Ejército Rojo muy cerca, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron. La vida y el gobierno de Adolf Hitler dejaron un legado de destrucción y horror sin igual. Él fue el principal responsable del Holocausto, el genocidio sistemático, apoyado por el Estado, de aproximadamente 6 millones de judíos. Millones de otros civiles inocentes, incluyendo gitanos, eslavos, opositores políticos, homosexuales y personas con discapacidad, también murieron por la persecución nazi y la guerra. La Segunda Guerra Mundial, causada en gran parte por sus políticas agresivas, provocó la muerte de decenas de millones de personas más en todo el mundo. El mundo cambió profundamente por la guerra, y Alemania quedó derrotada y dividida. El nombre de Hitler sigue siendo sinónimo de maldad, tiranía y las consecuencias terribles del poder sin control y el odio racial.